Junín en medio de todas estas protestas, y es que tras una semana de paro que no ha sido solamente en Huancayo, sino en varios puntos del país, carreteras bloqueadas y 2 días de violentas protestas en Huancayo, el Ejecutivo decidió finalmente dialogar. Desde San Martín, el presidente Castillo tuvo que pedir disculpas por asegurar que algunos dirigentes habrían sido pagados para realizar la medida de fuerza. La llegada y el diálogo de los ministros enviados no fue fácil. Durante el tiempo que permanecieron en el Estadio Huanca, centro de negociaciones, los manifestantes se mantenían en las afueras, donde hubo también enfrentamientos, disparos de perdigones y varios heridos. El grito de la jornada, como decíamos, también era que el presidente Castillo venga a Huancayo. José Luis Leiva con el reportaje. Muchas gracias. Para echar combustible, nadie mejor que el propio presidente. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas. Lamentable. Huancayo arde, señores y señores. Solo en Perú, el mismo presidente con convicción, Malintencionados y pagados algunos dirigentes, prende la mecha y hace estallar la cuna política de su partido en Junín. La policía sigue lanzando bombas lacrimógenas. En este tipo de situaciones se muestran ya las limitaciones que tenía el presidente del conocimiento de gestión. Dejar que un conflicto escale es, creo yo, minimizar o no leer alguna protesta y alguna insatisfacción en su real dimensión. Reacción tardía. No había mesa de diálogo que aguante. La ausencia del presidente era la gasolina que inflamaba más el paro. Recién el viernes por la noche, 2 ministros tuvieron que correr a apagar el incendio provocado por el mandatario. El presidente ha autorizado que un equipo de ministros de avanzada estamos dirigiéndonos a Jauja. Iremos a Huancayo. Al día siguiente, sábado, otros 4 ministros llegaron y de la mano con la iglesia. Yo me comprometo con ustedes Solo cuando todo ardía, el paro se ponía verdaderamente en agenda. Fue una reacción tardía y una reacción mal gestionada. Entonces el gobierno lo que ha hecho es simplemente pensar que era un conflicto más, esperar que se solucione solo. Al día de hoy, lo que ha conseguido el gobierno de Pedro Castillo es un respiro, una breve pausa que depende del cumplimiento de las promesas que firmaron sus ministros. El jueves ocurría el primer fracaso. La mesa de diálogo instalada en la Dirección Regional de Agricultura en Huancayo terminó en gritos. Consultada la Asamblea, se acuerda no levantar la medida de lucha hasta la presencia del Ejecutivo. No querían al gobernador regional Fernando Orihuela ni a sus autoridades. Querían al presidente y a sus ministros ausentes. La Asamblea exige la presencia del Ejecutivo en un plazo de 24 horas. Todo el viernes fue protestas, bloqueos, bombazos, saqueos. Recién el viernes por la noche, 2 ministros viajaron para dialogar con los transportistas. El día más esperado fue el sábado. Pero estamos acá presentes y venimos con esa voluntad, así con las manos abiertas, para poder atender lo que corresponde. Viene el ministro de Economía, Justicia, Interior, Agricultura. Miren,
Estoy seguro que vamos a convertir esta protesta, este paro, también en una oportunidad. En Junín, el ministro de Turismo Roberto Sánchez y el ministro de Cultura Alejandro Salas iniciaron el diálogo para sofocar en lo que pudieran el incendio que provocó la declaración ofensiva del presidente. Malintencionados y pagados algunos dirigentes. El objetivo era claro, que la comitiva que estaba por llegar no se enfrente a la indignación masiva. Viene una comitiva el día de hoy con obviamente propuestas de soluciones. Para poder exponer las soluciones tenemos que sentarnos. Exponer ahorita las soluciones sería adelantar el diálogo que vamos a tener con ellos. Sí tenemos soluciones a la mano. Pero el resto del equipo aún pasaría por una turbulencia más después de descender del avión a las 8 de la mañana del sábado en el aeropuerto de Jauja. Los ministros de Agricultura, Justicia, Economía e Interior llegaron acompañados del cardenal Pedro Barreto. El destino final, el Coliseo Huanca. El recio bloqueo de carreteras obligó a los altos funcionarios y al religioso a caminar por 2 horas hasta el recinto, no sin recibir el rechazo de los protestantes. Al interior esperaban los principales dirigentes, todos con el recuerdo de la ofensa del presidente. El ministro de Cultura tuvo que ingresar cubriéndose la cabeza por temor a las pedradas. En tanto, el mandatario desde la región San Martín preparaba el terreno para aquella bienvenida con una disculpa a medias. Y quiero aclarar al país, y quiero aclarar a los compatriotas, que cuando me dirijo al pueblo peruano y en alguna de esas declaraciones ha habido un malentendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo, la tengo que hacer 1000 veces, lo haré porque jamás tengo malas intenciones. Para bajar la tensión de los protestantes, mediante un parlante, repitieron la declaración del mandatario en todo el Coliseo Huanca. Esas declaraciones han sido malas, ha habido un malentendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo. Cubriendo lo que está ocurriendo. Así comenzó el diálogo. Los asistentes esperaban con ansias el anuncio del ministro de Economía, Oscar Graham. Escucharon lo que todos querían escuchar. Estamos tomando la decisión, en conjunto con el Consejo de Ministros, de reducir, exonerar el pago del impuesto selectivo al consumo a los combustibles por 90% mediante un decreto supremo que lo podemos sacar esta misma semana. En el caso de los alimentos, vamos a proponer un proyecto de ley para exonerar el impuesto general a las ventas de los productos que tienen un mayor componente en la canasta de consumo, del pollo, del huevo, de las harinas y de los fideos. Cuando todo parecía marchar bien, los bombazos volvieron a inflamar los ánimos mientras se conversaba adentro. Afuera, la temperatura no bajaba. En estos momentos los efectivos de la policía están intentando evitar grupos de manifestantes que se encuentran en los exteriores ingresen hasta el interior, donde se está intentando desarrollar la mesa de diálogo con la presencia de ministros. Las llamas consumieron las puertas metálicas del Coliseo. Cientos de manifestantes demandaban participar también
del diálogo. El mediador, el cardenal Pedro Barreto, invocó a la calma, pero lo interrumpieron en pleno discurso. Yo me comprometo con ustedes Entonces, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, se propuso apagar el incendio. No está bien que se estén enfrentando afuera cuando acá estamos dialogando. Le pido por favor una comisión de ustedes conmigo para ir a conversar afuera y vamos a poner paz afuera. Vamos, van conmigo. De la violencia resultaron 3 detenidos y un herido por un perdigón. Sobre estos hechos, el ministro del Interior, Alfonso Chávarri, lanzaría más tarde temeraria declaración. La respuesta es de que los manifestantes no son ni campesinos, no son agricultores, no son transportistas, son jóvenes vándalos, delincuentes que han roto 3 paredes y han roto la puerta de acá del Coliseo. 1:30 del sábado, el diálogo se retomó después de una suspensión de media hora, pero en otro ambiente. El ministro de Economía, Oscar Graham, y el de Cultura, Alejandro Salas, firmaron los acuerdos en medio del gas lacrimógeno que llegaba hasta todos los presentes. Ministro, fíjese, mire, hasta aquí está llegando, imagínese cómo están allá nuestros compañeros. No demoremos más, señor ministro. Usted apruebe esto, señor ministro, firme de una vez y nosotros inmediatamente vamos a salir de una vez. En el sector agricultura, uno de los acuerdos capitales fue la extracción de 100.000 toneladas de guano de isla al año para destinarla, en su mayoría, a la agricultura familiar. El ministro Oscar Sea celebró el levantamiento del paro por 5 días. Agradecerlos por este gesto, por levantar esta huelga, por esta tregua. Muy agradecido a todos ustedes. Pero el descontento todavía palpita. Todo depende del cumplimiento de las promesas, en especial de la reducción del impuesto en un 90% al combustible. También la exoneración del IGB en productos de la canasta básica. Porque los combustibles son muy representativos en la estructura de costo de los transportistas. Y por eso es que es siempre la primera bandera que dicen, redúzcanme el precio de los combustibles de alguna manera. El tú mitigar la subida de los precios a través de reducción de impuestos a combustibles, lo que haces es evitas que los precios de los alimentos suban. O sea, suban tanto, porque algunos van a seguir subiendo, y algunos la verdad es que bajen, ¿no? Entonces ese es el efecto en cadena que buscas revertir. Sube por el combustible y tratas de bajar esa subida. Una semana de protestas en el gobierno que, en lugar de solucionarlas, paradójicamente, las agrava.